Página 7. ¿Cómo morimos? Serwin Benuland, 1993. Reflexiones sobre el último capítulo de la vida. 1.2. La muerte no es una confrontación. La puerta se abrió de golpe y Dave entró corriendo en la habitación. Con una sola mirada, captó toda la escena y la comprendió. Mis hombros subían y bajaban, y para entonces mi llanto era incontrolable. Caminó hacia mi lado de la cama y, como si fuéramos actores de una película de la Segunda Guerra Mundial, me rodeó los hombros con el brazo y dijo en voz muy baja: «Está bien, amigo, está bien. Hiciste todo lo que pudiste». Me sentó en ese lugar sembrado de muerte y, con paciencia y ternura, comenzó a contarme todos los acontecimientos clínicos y biológicos que hicieron que la muerte de James McCarthy quedara inevitablemente fuera de mi control. Pero todo lo que recuerdo de lo que dijo, con esa suave dulzura en la voz, fue: «Seb, ahora sabes lo que es ser médico». Poetas, ensayistas, cronistas, bromistas y sabios escriben a menudo sobre la muerte, pero rara vez la han visto. Médicos y enfermeras, que la ven a menudo, rara vez escriben sobre ella. La mayoría de la gente la ve una o dos veces en la vida, en situaciones en las que están demasiado enredados en su significado emocional como para retener recuerdos fiables. Los supervivientes de la destrucción masiva desarrollan rápidamente defensas psicológicas tan poderosas contra el horror de lo que han visto que las imágenes de pesadilla distorsionan los acontecimientos reales que han presenciado. Hay pocos relatos fiables sobre cómo morimos. Hoy en día, muy pocos presenciamos la muerte de nuestros seres queridos. Ya no muere mucha gente en casa, y quienes lo hacen suelen ser víctimas de enfermedades prolongadas o enfermedades degenerativas crónicas en las que la medicación y la narcosis ocultan eficazmente los acontecimientos biológicos que están ocurriendo. Del aproximadamente 50% de estadounidenses que mueren en un hospital, casi todos permanecen en gran parte ocultos, o al menos se ocultan los detalles de su última etapa mortal, a quienes han estado más cerca de ellos en vida. Se ha desarrollado toda una mitología en torno al proceso de morir. Como la mayoría de las mitologías, se basa en la necesidad psicológica innata que toda la humanidad comparte. Las mitologías de la muerte buscan combatir el miedo, por un lado, y su opuesto, los deseos, por otro. Su propósito es servirnos, desarmando nuestro terror ante la realidad. Si bien muchos deseamos una muerte rápida o durante el sueño para no sufrir, al mismo tiempo nos aferramos a una imagen de nuestros últimos momentos que combina la gracia con una sensación de cierre. Necesitamos creer en un proceso de claridad mental en el que se produce la culminación de una vida, ya sea eso o un perfecto descenso a la inconsciencia sin agonía. La representación artística más conocida de la profesión médica es la famosa pintura de Sir Luke Fildes de 1891 titulada El Doctor. La escena es una sencilla cabaña de pescadores en la costa de Inglaterra, donde una niña yace tranquila, aparentemente inconsciente, mientras la muerte se acerca. Vemos a sus padres afligidos y al médico pensativo y empático velando junto a su cama, incapaz de debilitar el peso de la mortalidad. Cuando el artista fue entrevistado sobre la pintura, dijo: «Para mí, el tema será más patético que cualquier otro, terrible quizás, pero aún más hermoso». Fildes claramente tenía que saberlo mejor. 14 años antes, había visto morir a su propio hijo de una de las enfermedades infecciosas que se llevaron a tantos niños a finales del siglo XIX, poco antes del amanecer de la medicina moderna. Desconocemos qué enfermedad mató a Philip Fildes, pero no pudo haberle otorgado un final tranquilo a su joven vida. Si fue difteria, prácticamente murió asfixiado. Si fue escarlatina, probablemente sufrió delirio y fuertes subidas de fiebre. Si fue meningitis, pudo haber sufrido convulsiones y dolores de cabeza incontrolables. Quizás la niña del doctor haya pasado por tales agonías y ahora se encuentre en la paz final del coma terminal,
pero lo que sea que haya ocurrido en las horas previas a su hermoso fallecimiento seguramente debió ser insoportable para la pequeña y sus padres. Rara vez nos despedimos con dulzura de esa buena noche. Francisco de Goya, 8 décadas antes, había sido más honesto, quizás porque vivió en una época en la que la muerte estaba presente en todas partes. En su cuadro, titulado en inglés Difteria o el Croupe, realizado al estilo de la escuela realista española y durante un periodo de gran realismo en la vida europea, vemos a un médico sujetando firmemente la cabeza de un joven paciente con una mano sobre su cuello mientras se prepara para introducir los dedos de la otra mano en la garganta del niño para arrancar la membrana diftérica que, de no ser extirpada, le quitará la vida. El título original en español del cuadro, y de la enfermedad, revela toda la fuerza de la franqueza de Goya, así como la familiaridad cotidiana de esa época con la muerte. La llamó el garrotillo, por el estrangulamiento mediante el cual mata a sus víctimas. Los días de tales enfrentamientos con la realidad de la muerte han quedado atrás, al menos en Occidente. Habiendo elegido, por alguna razón oculta en mi psique, la palabra enfrentamientos, necesito hacer una pausa, necesito considerar si yo también, incluso después de casi 40 años de James Curtis, no sigo de vez en cuando en sintonía con el temperamento imperante de nuestros tiempos, donde la muerte se considera el desafío final, y quizás el definitivo, en la vida de cualquier persona, una batalla campal que debe ganarse. Desde esa perspectiva, la muerte es un adversario sombrío que debe vencerse, ya sea con las impresionantes armas de la biomedicina de alta tecnología o mediante una aceptación consciente de su poder, una aceptación que evoca el estilo sereno para el que el uso actual ha inventado un término. Muerte con dignidad es la expresión de nuestra sociedad del anhelo universal de lograr un triunfo elegante sobre la cruda y a menudo repugnante irrevocabilidad de los últimos balbuceos de la vida. Pero lo cierto es que la muerte no es una confrontación. Es simplemente un evento en la secuencia de los ritmos continuos de la naturaleza. No es la muerte, sino la enfermedad, el verdadero enemigo, la enfermedad, la fuerza maligna que exige confrontación. La muerte es el cese que llega cuando se ha perdido la agotadora batalla. Incluso la confrontación con la enfermedad debe abordarse teniendo en cuenta que muchas de las dolencias de nuestra especie son simplemente vehículos para el inexorable viaje por el cual cada uno de nosotros regresa al mismo estado de inexistencia física, y quizás espiritual, del que emergimos en la concepción. Cada triunfo sobre alguna patología importante, por muy resonante que sea, es solo un alivio temporal del fin inevitable. La ciencia médica ha conferido a la humanidad la facultad de separar los procesos patológicos reversibles de los que no lo son, contribuyendo constantemente a los medios por los cuales la balanza se inclina siempre a favor de la vida sostenible. Pero la biomedicina moderna también ha contribuido a la errónea fantasía por la cual cada uno de nosotros niega la certeza de nuestra propia mortalidad individual. A pesar de las afirmaciones contrarias de demasiados médicos de laboratorio, la medicina siempre será, como la llamaron los antiguos griegos, un arte. Una de las exigencias más severas que su arte impone al médico es que se familiarice con los límites poco definidos entre las categorías de tratamiento cuyas probabilidades de éxito pueden clasificarse como ciertas, probables, posibles o irrazonables. Esos espacios inexplorados entre lo probable y todo lo que lo trasciende son por donde el médico reflexivo a menudo debe vagar, con solo el juicio acumulado de las experiencias de una vida como guía para la sabiduría que debe compartir con los enfermos. Cuando la vida de James Carty llegó a su abrupto fin, el desenlace de la disfunción de su corazón era ineludible. Si bien a principios de la década de 1950 ya se sabía mucho sobre las enfermedades cardíacas, las terapias disponibles eran escasas y, con demasiada frecuencia, inadecuadas. Hoy en día, 1993, un paciente con el problema específico de Carty puede esperar salir del hospital no solo con vida, sino con un corazón tan mejorado que podría haberle añadido años de vida.
tanto han logrado los médicos de laboratorio que uno de los aproximadamente 8% que sobreviven a un primer ataque tiene buenas razones para pensar que una convulsión cardíaca es el rayo de esperanza más brillante de su vida, ya que ha expuesto una afección que pronto podría haberlo matado de no haberse descubierto cuando aún era eminentemente tratable. De hecho, la balanza ha cambiado tanto que la efectividad del tratamiento para las enfermedades cardíacas suele ser mucho más probable. Sin embargo, esto no debe interpretarse como que el corazón que una vez estuvo en peligro sea ahora un corazón inmortal. Aunque la gran mayoría de los pacientes cardíacos actuales sobreviven a su primer episodio, más de 500.000 de estadounidenses aún mueren cada año por alguna forma de la enfermedad de McCarthy. Otros 4,5 millones reciben un diagnóstico reciente de la enfermedad. El 80% de las personas cuya enfermedad cardíaca finalmente les causa la muerte son víctimas de esta forma particular, la cardiopatía isquémica, o enfermedad de las arterias coronarias, o enfermedad coronaria, como se la conoce de diversas maneras, es la principal causa de muerte en los países industrializados del mundo. El corazón de James McCarthy murió por falta de oxígeno por falta de hemoglobina, la proteína sanguínea cuya función es transportar el oxígeno por falta de hemoglobina, por falta de sangre porque los vasos sanguíneos del corazón, las arterias coronarias, se endurecieron y estrecharon por un proceso llamado arteriosclerosis, literalmente, endurecimiento de las arterias. La arteriosclerosis se había producido debido a una combinación de la dieta sibarita de McCarthy, su tabaquismo, su falta de ejercicio, un componente de hipertensión arterial y cierta predisposición hereditaria. Es muy probable que la llamada de su consentida hija tuviera el mismo efecto espasmódico en sus arterias coronarias gravemente estrechas que en sus puños apretados con ira. Esa pequeña contracción aguda probablemente fue suficiente para romper o agrietar uno de los depósitos de arteriosclerosis, llamados placas, en el revestimiento de una arteria coronaria principal. Una vez ocurrido esto, la placa rota sirvió como foco donde se formó un nuevo coágulo sanguíneo, completando la obstrucción e interrumpiendo el flujo ya comprometido. Esta parada final provocó la llamada isquemia, se pronuncia isquemia, o insuficiencia cardíaca, lo que provocó una grave privación de una porción considerable del músculo cardíaco de McCarthy, o miocardio, lo que interrumpió su ritmo normal y provocó la caótica fibrilación ventricular. Es muy posible que ninguna parte del músculo cardíaco de McCarthy muriera debido a la insuficiencia cardíaca aguda. La isquemia por sí sola puede causar fibrilación ventricular, especialmente en un corazón ya lesionado por un infarto previo. Y también pueden hacerlo los compuestos similares a la adrenalina que produce el cuerpo en momentos de estrés. Sea cual sea la causa, el sistema de comunicación eléctrica del que dependía el corazón de James McCarthy para su regularidad y coordinación se averió, y con él, la vida de McCarthy. Como tantos otros términos médicos, la isquemia es una palabra con una historia interesante y asociaciones pintorescas. Reaparecerá una y otra vez en las historias de esta larga narrativa de la muerte, por ser tan omnipresente y tan insidiosa, una fuerza impulsora que agota las energías vitales. Si bien la inanición del corazón puede ofrecer el ejemplo más dramático de sus peligros latentes, el proceso de privar de oxígeno y nutrición es el denominador común en una amplia variedad de enfermedades mortales. El concepto de isquemia y la palabra misma fueron introducidos a mediados del siglo XIX por un pequeño pomerania descaradamente brillante. La palabra, aplicada a los perros, evoca un pequeño e intensamente enérgico bulto de exuberancia descuidada, lo cual parece apropiado para el hombre descrito, quien comenzó su multifacética carrera como una especie de enfant terrible de la investigación y la terminó 60 años después, reconocido universalmente con el apodo de el Papa de la medicina alemana. Nadie ha contribuido tanto a la comprensión de las formas en que la enfermedad causa estragos en los órganos y células humanas como Rudolf Virchow, 1821-1902.
Virchow, profesor de patología en la Universidad de Berlín durante casi 50 años, produjo más de 2000 libros y artículos, no solo sobre medicina, sino también sobre antropología y política alemana. Era un miembro tan liberal del Reichstag que el autocrático Otto von Bismarck lo retó a duelo en una ocasión. Al tener la opción de elegir armas, Virchow ridiculizó el inminente encuentro, negándolo a existir antes de que ocurriera, insistiendo en que se librara con bisturíes. Aparte de ingenioso, era sarcástico. Entre los muchos intereses de investigación de Rudolf Virchow se encontraba su fascinación por las formas en que las enfermedades afectan las arterias, las venas y sus componentes sanguíneos. Dilucidó los principios de la embolia, la trombosis y la leucemia, e inventó las palabras para describirlas. Buscando un término que designara el mecanismo por el cual las células y los tejidos se ven privados de su suministro de sangre, Virchow se aferró, esta palabra se elige a propósito, al griego ischano, yo contengo o yo apago, derivado de la raíz indoeuropea seg, que significa apoderarse, sujetar o hacer una pausa. Al combinarlo con aima, o sangre, los griegos crearon la palabra ischaimos, para significar contener el flujo sanguíneo. Virchow eligió el término isquemia para designar las consecuencias de la disminución o la interrupción total del flujo sanguíneo a alguna estructura del cuerpo, ya sea tan pequeña como una célula o tan grande como una pierna o una sección del músculo cardíaco. Sin embargo, la disminución es un término relativo. Cuando la actividad de un órgano aumenta, sus necesidades de oxígeno aumentan, al igual que su necesidad de sangre. Si las arterias estrechas no pueden ensancharse para satisfacer esta necesidad, o si por alguna razón sufren un espasmo que restringe aún más el flujo, las demandas del órgano no se satisfacen y se vuelve rápidamente isquémico. Con dolor e ira, el corazón emite un grito de advertencia y continúa haciéndolo hasta que sus estridentes exhortaciones de más sangre son atendidas, generalmente por la estratagema natural de la víctima, quien, alarmado por la angustia en su pecho, reduce o detiene la actividad que atormenta su músculo cardíaco. Un claro ejemplo de este proceso es la repentina sobrecarga del músculo de la pantorrilla de un atleta de fin de semana que vuelve a correr cada año cuando el clima se vuelve más cálido en abril. La discrepancia entre la cantidad de sangre que necesita un músculo en mal estado físico y la que puede circular por sus arterias también en mal estado puede provocar isquemia. La pantorrilla no recibe suficiente oxígeno y emite un grito agonizante para advertir al atleta que detenga el esfuerzo antes de que un grupo de células musculares muera de hambre, proceso conocido como infarto. El dolor agudo en la pantorrilla sobrecargada se denomina calambre o calambre. Cuando se origina en el músculo cardíaco, se utiliza el término, mucho más elegante, de angina de pecho. La angina de pecho no es otra cosa que un calambre del corazón. Si dura lo suficiente, la víctima sufre un infarto de miocardio. Página 14.